Bueno, entonces, vamos a empezar ahora con las leyes de los gases. Y aquí muestran una gráfica del libro de Chang, la gráfica de presión contra volumen, pero esa, gusta mucho. ¿Qué dice de la definición de operativa de la temperatura? Y dice, se producirá un intercambio de calor hasta que se alcance el equilibrio térmico, con base en esta gráfica, hasta un nuevo valor de volumen y presión de A y B. Entonces aquí lo que tenemos es la gráfica de presión contra volumen, PA, y si se aumenta el volumen va a disminuir la presión, y esto es para gases. Para gases, digo que se aplica, ¿no? Esto. Entonces aquí puede estar cambiando el volumen, vea prima, vea prima, vea prima, y va a estar variando y esta se le conoce como una línea isotérmica. Sí, es una línea isotérmica. Ahora, vamos a ver las leyes de los gases. Por ejemplo, que es la ley de Boyle, que estudió el comportamiento de los gases, el químico inglés Robert Boyle, probó que el volumen, o sea, aquí tenemos que la relación que existe entre la presión y el volumen es inversamente proporcional. La presión y el volumen, esto es equivalente a decir volumen es inversamente proporcional a la presión, pero la que nosotros vamos a utilizar es esta, ¿sí? También para la deducción de la ecuación del gas ideal. La presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Cómo se pasa de una proporcionalidad a una igualdad? Se agrega una constante, P es igual a, no sé, vamos a ponerle K1 entre B. Esto es equivalente a decir que el producto PB es igual a K1, que esto es constante. ¿Sí? Aquí se muestra de manera similar, esta es la gráfica, es una línea, siempre y cuando, esta siempre y cuando se aplica si N y T son constantes. O sea, si N es constante, pues es un sistema cerrado, como ya le hemos visto anteriormente, es un sistema cerrado. No hay entrada ni salida de materia. Entonces, aquí está la gráfica, esta es una isoterma, ¿sí? Y ahí tenemos eso. Entonces, por otro lado, también hay gráficas que se pueden poner como la presión contra el inverso del volumen y es una línea recta, como está en la gráfica B. Ahora voy a hacer un dibujo, ahorita lo voy a poner. Entonces, ¿cómo aplicamos esta ecuación o esta relación que existe entre la presión y el volumen para gas? Entonces, aquí lo que podemos hacer, pues, este es un émbolo, acá, este es un émbolo, como el de la jeringa. ¿Cuál es nuestro sistema de estudio? Pues el gas que está contenido dentro del émbolo. Sí, aquí tenemos esto también. Aquí va a ser es el mismo émbolo, nada más que aquí hubo una expansión. Este es el estado 1, el estado 2 o el estado inicial y el estado final. Entonces pasó de aquí a acá, lo voy a poner con otro color para no estar. Si, por ejemplo, la temperatura fuera de 25 grados centígrados, esto es igual a 298 Kelvin, lo vamos a manejar como, ya el punto 15 lo vamos a redondear. Y N, que fuera, no sé, 5 moles. 5 moles, nada más es lo que cambia es esto. La presión del volumen. Aquí entonces tenemos, va a ser la misma temperatura y las mismas moles, pero aquí, por ejemplo, tenemos la presión 1 es igual a una atmósfera y el volumen 1 es igual a, no sé, un litro, por ejemplo. La presión 2 es igual a, esta disminuyó, entonces este es 0.5 atmósferas y el volumen 2 es el que queremos. Entonces, esta es la ley de Boyle la vamos a utilizar aquí. Esta es constante. El producto PB, entonces esto es equivalente a decir que B1 es igual a P2 sigue siendo constante.
De aquí lo que podemos hacer es que nos quedemos con esta ecuación que tenemos aquí. Así. Y entonces pudiéramos despejar, le voy a poner aquí P1, B1 igual a P2, B2. Entonces despejamos B2, B2, presión 1, P2 es igual a, pasamos dividiendo P1 entre presión 2 por el volumen 1. El volumen 2 es igual a P1, que es una atmósfera, entre 0.5 atmósferas por, lo voy a hacer más para acá, está, por el volumen 1, que es 1 litro. Y aquí por eso es importante el análisis dimensional, atmósfera contra atmósfera se va. Y por lo tanto, de aquí vamos a hacer la operación. Sería 1 entre 0.5, que el 0.5 es un medio, lo subimos. Y por lo tanto el volumen 2 es igual a 2 litros. ¿Sí? Ahí se puede determinar el volumen, siempre y cuando la temperatura, este es un proceso isotérmico. ¿Vale? Entonces ahí vamos a ver esta primera ley de Boyle. ¿Vale? Ahora, vamos a continuar con la ley de Charles y la de Charles Gay-Lussac, la de Gay-Lussac. La de Charles, según, luego hay veces que les pongo Charles a Charles Gay-Lussac, ¿no? Pero bueno, esta, cabe mencionar que esta se va a hacer se hace en el laboratorio, ¿no? Y esta también, ahorita vamos a ver. Entonces aquí, nosotros lo que se hace es determinar o graficar la relación que existe entre el volumen y la temperatura. Antes de continuar, un ejemplo práctico de, de la ley de Boyle, por ejemplo, es el émbolo de una jeringa, ¿no? Nosotros tenemos un gas, se va a expandir. ¿Sí? Ese es un ejemplo. O al contrario, esto también puede ser lo inverso, así. ¿Sí? O sea, tenemos un gas aquí contenido en el émbolo, lo aumentamos la presión, ya que la presión es fuerza por unidad de área. Aumentamos la presión y va a disminuir su volumen y va a aumentar su presión, o sea, como sea, ¿no? Pero es eso. Entonces es un émbolo, un ejemplo práctico. Ahora, la ley de Charles es lo que nos dice es la relación que existe entre el volumen y la temperatura. Un ejemplo práctico, ¿cuál puede ser? Ahí está. Entonces, un ejemplo práctico es el balón desinflado. Por ejemplo, si ustedes tienen un balón desinflado y lo ponen a que les dé los rayos del sol, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar su volumen porque aumenta la temperatura. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo práctico. Y aquí se ve, por ejemplo, que en esta gráfica de volumen contra la temperatura, que al aumentar la temperatura va a aumentar su volumen de un émbolo, ¿sí? Donde aquí que se mantiene constante, P constante, pero también aquí es A, N y P constantes. Entonces, ¿cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Pues lo que tenemos que hacer es agregar una constante, K2 por ejemplo, otra constante, ¿no? T. Entonces aquí lo que vamos a hacer, esto también lo podemos hacer como B entre T es igual a K2 igual a, no sé, es que esto va a ser constante. Por ejemplo, si yo me quedo y encierro que fuera un estado, aquí le voy a poner aquí esto, lo voy a encerrar, si estuviéramos haciendo el estudio y aquí otro, ¿sí? Aquí tenemos, no sé, el volumen de 0. Este es el estado 1, el estado inicial y el estado final. Ahorita nada más para que vean cómo se aplica. De manera similar, lo que pudiéramos hacer es B1 entre T1 igual a B2 entre T2 y sigue siendo constante. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, que tuviéramos un volumen, esto siempre y cuando la presión sea constante. B1 es igual a 0.5 litros y T1 es igual a 100 Kelvin, por ejemplo, aproximadamente, ¿no? Aquí tenemos que fuera 1.5.
B1 igual, B2, perdón, B2 es igual a 1.5 litros. Y la temperatura 2 la desconocemos. Esta va a ser desconocida, ¿sale? Entonces yo de manera similar lo que hago es, siempre y cuando la presión se mantenga constante, de manera similar al caso de la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle, perdón, podemos despejar de aquí. ¿Cuál es la que nos hace falta? Pues T2. Entonces esta pasa multiplicando y estos pasan dividiendo, ¿no? Puede ser T2 es igual a B2, este pasa dividiendo, B1 por B1, este pasa multiplicando. Entonces ya sustituyendo datos, esto es igual a B2, es 1.5 litros, entre 0.5 litros por 100 Kelvin. 100 Kelvin. Y T2, entonces, ¿cuánto va a dar? Bueno, entonces ahí está. Este es el valor de 300 Kelvin haciendo la operación. Entonces, aproximadamente, o aquí es más o menos en forma cualitativa, no es así valores exactos, pero esto es lo que pudiéramos ver para la aplicación de esta relación que existe entre B y T. Ahora, ¿qué otra cosa importante obtuvieron Charles? Pues aquí, por ejemplo, si lo viéramos en el origen, esto es también lo que luego se hace en el laboratorio. Sí, aquí tenemos, se grafica el volumen contra la temperatura, el volumen, y lo que va a pasar es que haciendo que el volumen tienda a cero, o sea, aquí que el volumen tienda a cero, 0 mililitros, por ejemplo, ¿sí? Todos van a caer menos 273.15, no, pero, sí, bueno, grados Celsius. Que si fuera en la escala en Kelvin, ¿cuál valor sería este? Sería 0 Kelvin, ¿sale? Ahora, al igual, y esto lo podemos ver de dónde a dónde se incrementa. De aquí a acá, de P1 a P4 o de P4 a P1. ¿Y por qué? Ahora, aquí es de P1 a P4. ¿Por qué? Porque a partir de la ley de Boyle, tenemos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Por ejemplo, miren, si lo hiciéramos a esta temperatura, más o menos, ¿no? No está saliendo derechita, derechita, ¿sí? Aquí vamos a tener un volumen aproximadamente de 35, más o menos, ¿no? Aquí, más o menos. Y luego acá por ejemplo, 8 mililitros. ¿Sí? 8 mililitros. Entonces, al disminuir el volumen, va a aumentar la presión. ¿Por qué? Por la relación que existe entre la presión y el volumen que nos dice la ley de Boyle. Y cabe aclarar que esta relación se aplica para gases reales o gases ideales. No importa. Pero bueno, entonces ahí vamos. Ahora, la ley de Gay-Lussac es la relación que existe entre la presión y la temperatura. Pero antes, un ejemplo práctico. Ya está el ejemplo práctico. La relación que existe entre P y la temperatura, siempre y cuando sí el N, el número de moles, y el volumen es constante. ¿Cuál es la relación? Y ahorita vamos a ver aquí un ejemplo práctico que podemos ver en nuestras casas. ¿Vale? Ahí está. Entonces aquí es la relación, un ejemplo práctico de express. Oye, de presión, si N y B constante, aunque les digo, si este volumen fuera constante, pues explotaría, ¿no? Entonces, nada más ahí hay que tener cuidado. Ahora, ¿cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Pues agregando una constante de integración. Perdón, una constante de proporcionalidad. ¿Cuál constante de integración? Este es K3T. Esto es equivalente a decir, y esto siempre y cuando N y B constante. P entre T es igual a K3. Esto es constante, ¿no?
Esto también lo puedo aplicar para 2 estados, 3 estados. P1 entre T1 igual a P2, T2, y esto sigue siendo constante siempre y cuando el volumen sea constante. Entonces, de manera similar, miren, aquí esto lo podemos hacer, un ejemplo práctico. Aquí ya al igual ya no lo voy a hacer con valores numéricos, pero espero que les quede claro. Más adelante yo quiero utilizar mejor la ecuación del gas ideal, que se vuelve más interesante que estas leyes, aunque es importante, ¿no? Que lo entiendan esto, ¿sí? ¿Cuál es la otra que me hace falta entender o ver? Es la ley de Avogadro. La ley de Avogadro lo que nos dice, antes de ahí poner esto, es la relación que existe entre el volumen y el número de moles, siempre y cuando si P y T son constantes. Entonces, aquí como son, y un ejemplo práctico, este sí lo podemos ver rápidamente, es un globo, ¿no? Un globo que estamos inflando, y se aumenta bueno, aquí nos decimos el número de moles, pero aire, ¿cómo pasamos del número de moles a masa? Por ejemplo, peso molecular es igual a la masa entre el número de moles. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces podemos pasar del número de moles a masa o al revés, ¿no? O a masa es igual N por el peso molecular. Entonces aquí lo tenemos, o M, ¿no? Con el peso molecular. Entonces aquí, ¿cómo se relaciona? Pues esto es proporcional. Y la gráfica también, no les había dicho, pero esa es proporcional. De manera similar, la gráfica de presión contra temperatura es proporcional, es una línea recta. La del volumen contra la temperatura es una línea recta. Y esta, la relación que existe entre la presión y el volumen, es una hipérbola, por si no sabían, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo le hacemos para pasar de una proporcionalidad a una igualdad? Pues agregamos una constante. Por ejemplo, K, ¿cuál vamos? En K3 o K4, ¿no? Vamos a ponerle K4, por el número de moles, que aquí esto lo saqué de internet, pero bueno, entonces aquí esto es B entre N es igual a K4. Y también lo podemos aplicar para 2 estados, B1 entre N1 igual a B2 entre N2 igual a K4, siempre y cuando si P y T son constantes. Por ejemplo, para inflar un globo, más o menos, ¿cuál será la presión? Pues presión sería aquí en la Ciudad de México, les digo, 585 y zona metropolitana, milímetros de mercurio, y no sé, aproximadamente que fueran de 25 grados Celsius, que es 298 Kelvin. ¿Sí? Esos serán los datos de esta presión y volumen, presión y temperatura constante. Aquí les pongo la ley de Avogadro: el mismo volumen de dos gases contiene el mismo número de moléculas a la misma temperatura y presión, y ahí está, ¿no? De manera similar a esto que está pasando ahí. Ahora, aquí esta es como que la relación de las variables termodinámicas. ¿Cuáles son las variables termodinámicas? Variables termodinámicas son las que se pueden determinar, se determinan o sirven para determinar o sirven para determinar parámetros termodinámicos. Parámetros termodinámicos. Por ejemplo, Sí, el calor, cuestiones de ese tipo. Ahora, entonces, aquí les decía, las variables termodinámicas sirven para determinar parámetros de termodinámicos. Por ejemplo, el calor, trabajo, la energía interna, eso lo vamos a ver, la entalpía, igual y algunos pueden saber o no, pero lo vamos a ver más adelante.
¿sí? A partir de las variables termodinámicas. ¿Cuáles son las variables termodinámicas? P, B y T, y la cantidad de materia. Entonces aquí como que es un resumen. En la ley de Boyle lo que nos dice es K1, Ilusac, si no me recuerda la K2, ley de Char, no está la K3, K2, y la ley de Avogadro, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver esto de la ley combinada. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la relación de la unión de todas estas leyes o variables termodinámicas, y lo vamos a ver acá, que nos va a dar la ecuación o la ley del gas y del. Entonces, aquí lo que tenemos es que de las leyes anteriormente vistas, B es inversamente proporcional a la presión, B es proporcional a la temperatura y B es proporcional al número de moles. Esto siempre y cuando N y T constantes, que es la ley de Boyle, N y P constantes, que es la ley de Charles. Este es P y T constantes, que es la ley de Boyle. La ley de Avogadro, perdón. Entonces aquí, por lo tanto, el volumen es proporcional a N, a T, e inversamente proporcional a P. ¿Cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Se agrega una constante. Entonces B es igual a R, N, T entre P. De aquí se puede escribir PB es igual a N, R, T, que en sí esta es una constante de proporcionalidad. Que, ¿cómo se le llama? Pues es la constante de los gases ideales. No sé si ya lo sabía, pero bueno, se lo digo. Constante de los gases ideales. Y así hay muchas leyes, ¿eh? Sí, hay muchas leyes que pasamos de proporcionalidades a igualdades y en sí son constantes de proporcionalidad, pero luego o anteriormente se expresan o se les da un nombre, ¿no? Bueno, aquí está la expresión ya, como PV es igual a nRT. Presión, por ejemplo, es de una atmósfera y una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Volumen en litros, por ejemplo, un litro es un decímetro cúbico, un mililitro es igual a un centímetro cúbico. N es igual al número de moles. R, les digo, aquí que tenemos un valor de la constante de los gases ideales, que no me gusta, debería ser así como que punto, ¿verdad? Ahí está. Temperatura en Kelvin. Ahora, aquí está, ecuación de estado de los gases ideales. Ecuación de estado, ¿por qué se le llama ecuación de estado? Porque a partir de las variables termodinámicas, como son P, B y T, PB, T y esos principalmente, nosotros podemos saber en qué estado de la materia se encuentra alguna sustancia. Por ejemplo, con base en la temperatura del agua, si está, no sé, a 120 grados centígrados y a una atmósfera, ya sabemos que está en fase vapor o en fase gaseosa. ¿Sí? Entonces ahí nada más hay que tener en cuenta esto que es importante, porque se le llama una ecuación de estado por eso. Porque a partir de las variables termodinámicas podemos decidir en qué estado de la materia se encuentra. Ahora, aquí se pone en diferente forma la ecuación. Dice, para calcular la presión, ya nada más se despeja. P es igual a nRT sobre B. Para calcular el volumen, pues se despeja de esta. Para calcular la temperatura, para calcular el número de moles. Al trabajar con gases ideales se requiere que la temperatura esté en grados Kelvin, que no me gusta esto de grados, pero en Kelvin. La presión en atmósfera, el volumen en litros y la cantidad de gas en moles. No forzosamente, pero bueno. Por lo tanto, son importantes las siguientes equivalencias. Una atmósfera y ahí la tenemos. Ahora, las condiciones estándar, que esas las vamos a ver más adelante, estas sí son importantes. Ahí está. Son
273 Kelvin, una atmósfera y 22.414 litros. La constante universal de los gases es, ahorita vamos a ver cómo se determina esa constante de los gases ideales. ¿De dónde se determina? Pues de la ecuación del gas ideal. Tenemos que PV es igual a nRT. Entonces, para ver cómo podemos obtener, porque va a tener valores diferentes. R, la voy a despejar de aquí. R es igual a PV entre NT, que esta es la ecuación que se está utilizando acá. Entonces, aquí la presión es de una atmósfera, esta es la presión, este es el volumen, este es el número de moles, y esta es el número, la Kelvin. Y este es el valor de R cuando utilizamos presión de una atmósfera y cuestiones de ese tipo. Y aquí, por ejemplo, la equivalencia que tenemos, según la tabla también que les pasé, una atmósfera es igual a 1.01325 por 10 a la 5 pascales, un litro es igual a 1 por 10 a la menos 3 cúbicos, y 0.08206 litro atmósfera Kelvin mol es igual que son las unidades de la constante del gas ideal. Ahorita vamos a ver esto. Entonces, primero R, y ahora lo que vamos a hacer es, esto también es 1.01325 por 10 a la 5 pascal, pero un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Y un newton, esto, es un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. O sea, esto también pudiera ser metro sobre metro cuadrado. Se cancela, le voy a poner aquí este y se cancela este. Entonces, esto también lo podemos ver como una atmósfera es igual a 1.01325 por 10 a la 5 kilogramo sobre metro segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya de ahí, aquí lo podemos dejar en términos de las unidades fundamentales, o aquí también, newton sobre metro cuadrado, este es Pascal, este es 22.4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que es el volumen, moles y todo eso, newtons, metros, Kelvin, mol. Entonces, newton metro, un newton metro es igual a un joule. ¿Sí? Aquí lo tenemos de todos modos. Y, por ejemplo, ahí tenemos otro valor de la constante de los gases ideales. Al principio de este curso, la que se utiliza más frecuentemente, la va a poner con rojo, es esta. R es igual a 0.08206 litro atmósfera, vamos a ponerle así, mol Kelvin. Y cuando utilicemos unidades de energía, utilizamos esta, 8.314 joules sobre mol Kelvin. Ahora, este es el valor de R. Esto para que ya sea una u otra, lo que se hace es igualar estas dos para que, pues aquí por ejemplo, si despejamos, esto lo pasamos dividiendo y un litro atmósfera es igual a 8.314 sobre 0.08206. Aquí está joules, Kelvin, a la menos 1, mol, a la menos 1, entre, ¿cómo se llama? Litro atmósfera, ya está. Kelvin, a la menos 1, mol, a la menos 1. ¿Qué podemos hacer nada más aquí? Pues esto se cancela con esto con esto. ¿Cuánto nos da? 8.314 entre 0.08206 es igual a 101.3. Y nos queda la equivalencia, porque luego la utilizamos, de pasar de litro atmósfera a en unidades de energía, que es unidades de joule. Y un joule es igual, esto nada más lo pasamos dividiendo, 101.3 y quedaría 9.87 por 10 a la menos 3 litro atmósfera, ¿sí?
Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo del libro de Chang. Dice, el aire que entra a los pulmones termina en unos sacos diminutos llamados alvéolos, ¿sí? En los que el oxígeno se difunde en la sangre. El radio promedio de los alvéolos es de 0.005 centímetros y el aire que se encuentra dentro de ellos contiene 14% de moles de oxígeno, suponiendo que la presión de los alvéolos en una atmósfera y la temperatura es de 37 grados centígrados, que esta temperatura a qué se refiere, pues a la temperatura del cuerpo humano, sí, aproximadamente. Calcula el número de moléculas de oxígeno en uno de los alvéolos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, el alvéolo es, alvéolo, no lleva acento, ¿eh? Acento, alvéolo, es una esfera, es una, se supone que es una esfera. Por lo tanto, el volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces aquí sustituyendo el valor, nos queda que es 4 tercios de pi por 0.005 centímetros cubo. Y esto es volumen de la esfera, es igual a 5.2 por 10 a la menos 7 centímetros cúbicos. Y lo vamos a pasar, como se había dicho, a mililitros, a litros, perdón, 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro, ya que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, es equivalente, ¿eh? Entonces el volumen de la esfera es igual a 5.2. Entonces aquí lo voy a pasar a litros y haciendo esta conversión, 5.2 por 10 a la menos 10 litros. ¿Sí? Ahora, utilizando la ecuación del gas ideal, lo que hacemos es determinar el número de moles. Entonces, PV, suponiendo que es gas ideal, PV es igual a nRT. N es igual a PV entre RT igual a la presión que es en una atmósfera, así como en casillita, ¿no? Continuando con 5.2 por 10 a la menos 10 litros. Entre R, el valor de R que nos conviene es el de 0.08206 litro atmósfera de mol Kelvin. Y la temperatura pues va a ser de 273 más 310 son 310, no, 310 Kelvin. Entonces, N es igual. Ahí está, entonces el valor es 2.04 por 10 a la menos 11, pero hay que estar atentos con las unidades. Les digo, así como las celdas o las casillitas estas, así. Esta atmósfera se cancela con esta. Este litro con este litro. Este Kelvin con este Kelvin y nos da moles, ¿no? Porque luego en automático piensan que les va a dar moles, pero hay veces que no están en automático, ¿eh? Ahora, estas son moles, pero ¿de quién? De aire, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular el número de moléculas de oxígeno. Entonces, dado que el aire dentro de los alveolos tiene 14% de oxígeno, el número de moléculas de oxígeno, vamos a determinar el número de moléculas de oxígeno es 2 por, no, 2.04 por 10 a la menos 11 mol de aire. Y aquí viene la parte esta del 100% bueno, aquí es por, ¿no? 100% de aire,
14% de oxígeno. Entonces ahí sería, esto ya iría de nada más de puro mol de aire, de oxígeno. Entonces aquí unidades sería mol de oxígeno, porque es el 14%. Y luego, ¿por qué lo tenemos que multiplicar? Por el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno por cada mol, por un mol de oxígeno. Entonces, ¿para qué? Pues para que se cancele, ¿verdad? Este mol de oxígeno, y ya nos quedaría cuál es el valor, que sería igual a cuánto. Ahí estaría, sería 1.71 por 10 a la 12 moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces, ahí ya quedaría, ¿cuántas moléculas quedarían en un alveolo de 0.005 centímetros que contiene 14% moles de oxígeno, ya que estas moles que calculamos fueron las moles totales, o sea, moles de aire, porque nosotros, bueno, a menos que tengamos tanque de oxígeno, ¿verdad? Pero así ahorita estamos respirando aire que contiene principalmente oxígeno y nitrógeno, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver algunos otros ejemplos. Ejemplo, 5 gramos de etano se encuentra dentro de un bulbo de 1 litro de capacidad. El bulbo es tan débil que se romperá si la presión sobrepasa las 10 atmósferas. ¿A qué temperatura alcanzará la presión del gas, el valor de rompimiento? Entonces aquí una de las primeras suposiciones es suponiendo gas ideal, comportamiento del gas ideal. Pues, ¿qué tenemos? Pues PV es igual a nRT. Tenemos la ecuación. Otra definición que también tenemos, que es la del peso molecular, es igual a la masa, el número de moles. De aquí podemos despejar N es igual a la masa entre el peso molecular, ¿sí? Ahora, aquí lo que podemos hacer es sustituir el número de moles acá. Entonces, P, y estamos aquí con respecto al etano. Y esto me estoy refiriendo al etano. PV es igual a la masa entre el peso molecular por RT, ¿sí? Entonces de aquí se despeja la temperatura. Despejando la temperatura, esto sí tiene que saber esto de los despejes, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces aquí T es igual, o el igual lo voy a hacer por paso. Es la presión por el volumen por el peso molecular es igual a M por RT. Entonces aquí T es igual a la presión por el volumen por el peso molecular entre la masa, la constante de los gases ideales, y luego lo que se hace es pues, ya sustituir valores. La presión es de 10 atmósferas, el volumen es de 1 litro, el peso molecular del etano son 30 gramos sobre mol, luego la masa serían 5 gramos de etano y el valor de R, 0.08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Entonces ya hacemos el análisis dimensional, esta atmósfera con esta atmósfera, litro con litro, este mol con este mol, gramos con gramos, y ya nos da unidades de Kelvin. Entonces aquí va a ser temperatura, va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, entonces ahora vamos a ver otro problema, y dice, calcula el peso molecular promedio del aire a nivel del mar y 0 grados centígrados si la densidad del aire es de 1.29 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces aquí le voy a poner así como datos, también lo pueden poner ustedes. T es igual a 0 grados Celsius, que es igual a 273 Kelvin. Ya les digo que los podemos aproximar sin el punto 15.
presión es igual a una atmósfera a nivel del mar y la densidad es igual a 1.29 gramos sobre centímetro cúbico. Esta lo vamos a pasar a kilogramos. Kilogramos sobre metro cúbico. Aquí 1000 gramos es un kilogramo. Y luego 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros, no. Aquí así. 1000, no 100 centímetros. Y esto al cubo es igual a 1 metro al cubo. ¿Sí? Entonces aquí, sí está bien, ¿no? Ahí Entonces aquí está la densidad. Nos conviene la de 1000 centímetros cúbicos igual a 1 litro. Entonces aquí tenemos 1000, 1000 se cancela. Ahora, gramo, centímetros cúbicos. Y tenemos que nos va a quedar 1.29 kilogramos sobre litro. Ahí está la densidad. Entonces, además sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. El peso molecular es igual a la masa entre el número de moles. La masa es igual al número de moles por el peso molecular. Entonces, la densidad es igual a N, la masa. O sea, aquí lo que estoy haciendo es sustituir el número de moles por el peso molecular entre B. Entonces ese es por un lado. Y utilizando la ecuación del gas ideal, suponiendo comportamiento del gas ideal, PB es igual a nRT. Entonces aquí despejo N sobre B. Entonces P entre RT, se lo paso este RT, y N sobre B. Entonces esto, N sobre B, lo que voy a hacer es sustituirlo acá. Espero que no haya problema. Densidad es igual a la presión entre RT por el peso molecular. ¿Sí? Y nos dice que vamos a despejar el peso molecular. Entonces de esta ecuación despejamos el peso molecular. Peso molecular es igual a la densidad por R por T entre la presión. Entonces ya nada más sustituyendo datos, celdas, quedaría como 1.29 kilogramos sobre litro por el valor de R, que será 0.08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Y luego la temperatura, que sería 273 Kelvin, entre la presión, que sería una atmósfera, y voy a hacer el análisis dimensional. Litro, atmósfera, Kelvin, con Kelvin, y nos va a quedar kilogramos sobre mol. Entonces ya nada más sería la operación. Peso molecular sería igual a ¿cuánto? Aquí copié mal, el dato era 1.29 kilogramos por metro cúbico. Lo voy a pasar a kilogramos por litro. Y aquí un metro cúbico tiene 1000 litros. Aquí está. Entonces sería 1.29 por 10 a la menos 3, ¿no? 10. 29 entre 1000. Y no es 1.29 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre litro. Entonces aquí, esto en principio no debería ser esto. Entonces aquí esto sería igual 1.29 por 10 a la menos 3 kilogramos por litro. Ahora sí, a ver cuánto va a dar.
Ahí también, ahí está, ¿no? Es 0.0289 kilogramos sobre mol, ya nada más 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, lo multiplicamos esto y nos va a quedar 28.9 kilogramos sobre mol. Y ese es el valor que nos va a dar, ¿no? Entonces, pues ahí sería eso. Ahora, sí, vamos a continuar, pero bueno. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar con la ley de Dalton, de presiones parciales. Y lo que nos dice es que eh, hasta ahorita se ha analizado el comportamiento PBT de un gas puro. Sin embargo, con frecuencia trabajaremos con mezclas de gases. Por ejemplo, el ozono tiene muchos componentes gaseosos. En el caso de un sistema que contenga dos o más gases diferentes, la presión total, que sería esta. Y otro ejemplo es el ozono, el aire, ¿no? Que principalmente contiene el nitrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces, no es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es que la presión total, aunque yo luego lo manejo como P, así como la presión total, es igual a la presión 1 más la presión 2 más la presión N de N componentes, y aquí esa es la sumatoria desde igual a 1 desde igual a la 1 hasta I igual a N de PI, ¿no? Sí. Eh, Ahora, considerando un sistema que contenga dos gases, 1 y 2, que es lo que tenemos aquí, y suponiendo comportamiento de gas ideal, utilizando la ecuación PV es igual a nRT, esta es la que tenemos aquí. Utilizamos para cada gas P1B igual a N1RT, o P1 despejamos presión 1 y luego presión 2. Esta es la presión 2. Si nada más tenemos dos gases, pues la presión total es igual a la presión 1 más la presión 2. Sustituimos los valores N1RT entre B más N2 por RT entre B. Y luego lo que hacemos es factorizar. Podemos factorizar RT sobre B y factorizamos y tenemos N1 más N2. Ahora, P1, a ver, déjenme ver esto. P1, esto es igual. 1. Ah, sí, bueno, aquí esto va como que algo antes, ¿no? Entonces aquí nada más lo voy a poner esto. Voy a borrar aquí. P1 sobre P total. Aquí está es P total. Lo voy a poner como P es igual a RT sobre B por N1 más N2. Entonces aquí lo que se hace es dividir P1 entre P total. Esto es igual a P1 N1 voy a poner aquí N1 de esta ecuación, la voy a poner aquí, RT sobre B sobre, lo voy a poner así, N1 más N2 por RT entre B. ¿Esto para qué? Para que lo vean, esperen más claro. Esto se cancela, y lo que tenemos aquí es presión 1 entre presión total es igual a N1 entre N1 más N2, que también es equivalente a decir P1 es igual a N1 entre N1 más N2 por la presión total. Y esta ecuación es la misma que esta, son equivalentes, ¿sí? Ahora, aquí lo que tenemos es que X1 es la fracción mol. Entonces aquí X1 es igual a N1 sobre N1 más N2. Y aquí de manera similar es X2 es igual a N2 entre N1 más N2. Y luego aquí lo que podemos hacer, lo voy a sumar, N1
X1 entre N1 más N2 más N2 entre N1 más N2. Aquí lo que puedo hacer es factorizar 1 entre N1. Voy a poner más para acá para hacerlo. Y lo factorizo. 1 sobre N1 más N2 por N1 más N2. ¿Y esto a cuánto va a ser? Pues esto sería en sí N1 más N2 entre N1 más N2. Esto es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que X1 más X2. Ya que esto lo voy a poner con otro color. Esto es X1, X2. Entonces aquí lo que tenemos es esto. Y en caso general, desde I igual a 1 hasta I igual a N componentes. ¿Sí? Entonces ahí está. Vamos a ver un ejemplo. Dice, el oxígeno gaseoso generado en un experimento in vitro de fotosíntesis realizado con luz visible brillante sobre cloroplastos extraídos se recolecta sobre agua. El volumen del gas recolectado a 22 grados centígrados y una presión atmosférica de 758 torr, que es más o menos una atmósfera, o menos. Y aquí nada más, no me acuerdo si les dije, pero ahorita torr es igual a 1 milímetro de mercurio, ¿no? Entonces casi son 758 milímetros de mercurio. Es de 186 mililitros. Calcule la masa molar del peso molecular del oxígeno que se obtuvo. La presión de vapor del agua a 22 grados centígrados es de 19.8 grados centígrados. Después vamos a ver este término de la presión de vapor del agua. Pero bueno, ahorita lo que tenemos es solución. Es que la presión total es igual a la presión del oxígeno más la presión del agua. ¿Sí? Despejando la presión del oxígeno, se tiene que la presión del oxígeno es igual a la presión total menos la presión del agua. Entonces aquí lo que tenemos es que son 758 torr menos 19.8 torr. Entonces la presión del oxígeno es igual, ese no hay tanto problema, 738.2 torr. Y les digo que 760 torr es una atmósfera. La presión del oxígeno es igual a 0.971 atmósferas. Casi es una atmósfera, ¿no? Entonces, de la ecuación del gas ideal, que es PV igual a nRT, que es lo que podemos hacer. Y además, el peso molecular es masa entre el número de moles, N es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces aquí PV es igual a la masa de peso molecular. Esto ya específicamente del oxígeno por RT. Y lo que nos piden es la masa del oxígeno, ¿no? Entonces despejando, lo voy a poner así, lo voy a reescribir, P por B por el peso molecular del oxígeno es igual a la masa del oxígeno. Aquí pasa multiplicando por RT, y luego ya esto está multiplicando, pasa dividiendo y le voy a despejar. Le voy a poner el otro lado. La masa del oxígeno es igual a la presión por el volumen por el peso molecular del oxígeno entre RT. Entonces ya sustituyendo valores,
la masa del oxígeno es igual a la presión que sería la de 0.971 atmósferas, que nos estamos refiriendo al oxígeno, por el volumen que sería 186. Lo voy a hacer aquí. 1000 mililitros es igual a un litro. Esto es igual a 0.186 litros. 0.186 litros por el peso molecular del oxígeno, que sería diatómico 32 gramos sobre mol. Y ¿qué más? El valor de R, que sería 0.08206 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Y luego la temperatura sería 295, 22 grados Celsius. A 273, 295 Kelvin. Voy a hacer el análisis dimensional. Atmósfera con atmósfera. Litro con litro. Mol con mol. Kelvin con Kelvin. Entonces nos va a dar unidades de masa. Masa del oxígeno es igual a este valor. Y ahí está el valor, ¿no? La masa del oxígeno es de 0.239 gramos de oxígeno, ¿sí? Y bueno, ahí se acabaría este problema.